Buenos días familia, vamos a intentar, recálculo, intentar hacer este texto de latín, es un texto de latín de selectividad, posiblemente salustio, dado el resumen que nos han dado. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto tranquilamente y una vez que lo hemos leído, lo primero que tenemos que ver es el signo de puntuación que en la pantalla veis en la tercera línea. Si observáis tenemos un punto. Hemos dicho muchas veces que los puntos son paredes, nos ayudan a dividir textos, a dividir oraciones. Por tanto, aquí podemos establecer una división bastante clara y segura. No hagáis lo mismo con las comas, porque las comas pueden indicar subordinaciones. Recordad, por ejemplo, las oraciones de infinitivo o, más comúnmente, los relativos absolutos. Bien, por tanto, hasta la línea de separación vamos a indicar una frase y a partir de ella vamos a analizar otra. Vamos a hacerlo de forma independiente. Por tanto, para que sea más cómodo, vamos a pasar a la primera frase primero y después pasaremos a la segunda frase después. Primer paso, como siempre, verbos. Si observamos, vemos que lo primero que tenemos es eguerunt. Y mucho cuidado aquí a la hora de elegir la desinencia. Podemos equivocarnos y decir que la desinencia es una NT o incluso una UNT. Y aquí estaríamos errando porque diríamos que es un presente. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puede ser un presente? Porque si yo tomo mi raíz, yo tendría que buscar en el diccionario egüero. Y egüero no aparece en el diccionario. Por tanto, ¿qué nos dice el diccionario aquí? Aquí el diccionario nos dice que esta palabra, esta raíz que estamos buscando, no existe. Entonces, o la raíz es otra, o a lo mejor hay una errata en el texto. Como no hay erratas en el texto, nunca hay erratas en el texto, seguro, nos hemos equivocado al elegir la desinencia. Porque la desinencia es erunt. Erunt es una desinencia de tercera persona del plural del pretérito perfecto del indicativo activo. Y por tanto, verbo como función sintáctica. Cada uno, ya sabéis, lo hace a su estilo, yo pongo verbo. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que buscar el verbo. Recordad que en el diccionario el verbo se busca como primera persona del singular, perdón, del presente del indicativo activo. Por tanto, tendríamos que buscar equo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Recordad, el pretérito perfecto se basa en el tema de perfecto. Por tanto, hay dos tipos de tema de perfecto, los regulares y los irregulares. ¿Cómo se forman los regulares? Añadiendo una U o una V, recordad que la grafía latina original es la misma, al tema de presente. Ejemplo, amo, amawi. Esto sería egui, egui, o de ahí vendría ego. No suena extraño, ¿verdad? Por lo tanto, tiene pinta de que esto va a ser un perfecto irregular. Los perfectos irregulares pueden pasar dos cosas. O vienen en el diccionario en primera persona del singular del perfecto. Para ello, habría que tomar el tema de perfecto y añadirle la desinencia de primera del singular del perfecto, que es y. Habría que buscar egui. O, si esta forma se está muy cerca en la página, en el diccionario, de el verbo en presente, simplemente aparecerá el verbo en presente y ya está. Habrá que observar el tema de supino que aparece en el diccionario, ¿no? Pero si buscamos egui en el diccionario, encontramos que esto es un perf de perfecto del verbo egeo. Por tanto, esto nos confirma que estamos ante un pretérito perfecto. ¿De acuerdo? Siguiente verbo, si es que lo hay. Y sí, lo hay, evidentemente. Tenemos obstabat. Obstabat, si atendemos a la desinencia T, estamos ante una tercera persona del singular. Y ahora tenemos que encontrar el infijo temporal. El infijo temporal es va, con su vocal de apoyo. Aba es una marca de imperfecto de indicativo activo. Una vez esto, hay que buscar en el diccionario nuestra raíz, obst, más desinencia de primera persona del singular presente de indicativo activo. Por supuesto, o. Por tanto, habría que buscar el verbo obsto, que por supuesto viene en el diccionario. ¿De acuerdo? Hasta aquí tenemos dos verbos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es unir
establecer las oraciones que integran esos dos verbos, porque recordemos, un verbo, una oración, y hay que establecer relaciones entre ellas. ¿Cómo establecemos las relaciones entre ellas para las oraciones? Pues a partir de nexos. Tenemos que buscar nexos. El único nexo que tenemos en el texto es neque, que esta forma es una forma compuesta por ne, que es un adverbio que va a actuar, por supuesto, circunstancial. Recordad, todas las preposicionales son circunstanciales y también los adverbiales. Y que va a ser una conjunción coordinante copulativa nexo. Por tanto, vamos a estar ante dos oraciones coordinadas. La primera oración coordinada, por supuesto, entre comas. Bueno, principio de oración y coma. Oración coordinada 1. Y la siguiente oración, desde el propio neque hasta el final, oración coordinada 2. Me podéis preguntar si normalmente los nexos coordinantes se dejan entre las dos oraciones y no se integran en ninguna de ellas, ¿por qué aquí sí estoy incluyendo el nexo dentro de la oración coordinada 2? Es una muy buena pregunta. La razón es simplemente que este nexo es enclítico. Recordemos, nexos enclíticos, aquellos que van adheridos a otra forma. Realmente es como si este nexo estuviese aquí. Si en vez de un que fuese un et, este et iría aquí en medio y no tendría que incluir este nexo entre las dos oraciones dentro de la segunda oración coordinada, sino que lo pondría entre las dos oraciones. Pero al estar en crítico, si yo lo dejo fuera y mal delimito mi oración coordinada hasta aquí, estoy dejando fuera el adverbio. Y como no quiero dejar fuera el adverbio, no me veo en otra que meter dentro el nexo. Hasta aquí, la verdad, no tiene ninguna dificultad, ¿verdad? Siguiente paso, morfología. Bastante rápido porque esto es relativamente asequible, ¿verdad? Mayores nostri, desinencia es y desinencia i. Tenemos aquí un adjetivo, nostri, posesivo, más mayores, que es un sustantivo. Por supuesto, existe una relación de concordancia, porque recordemos, un adjetivo para sobrevivir suele necesitar un sustantivo. Si va solo, el adjetivo estaría sustantivado. En este caso, no tiene una concordancia. Recordemos, concordancia en género, número y caso. En este ejemplo específico tenemos un nominativo plural. Siguiente paso, siguiente palabra. Patres conscripti, una vez más junto, porque aquí tenemos otro adjetivo con su sustantivo. Desinencia es de la tercera, desinencia y de la segunda, exactamente igual que en el ejemplo anterior. Ya estamos viendo que vamos a tener un pequeño problema, porque tenemos dos nominativos plurales y el verbo no es copulativo. Por tanto, aquí no hay atributo. Complemento predicativo, ahora veremos más adelante, ¿no? Neque, siguiente paso, conjunción nexo. Conjunción nexo es una conjunción coordinante, por eso no la he contado a la hora de delimitar las oraciones, porque las conjunciones coordinantes están siempre entre las dos oraciones. Es decir, neque, si este neque del que estamos hablando diferenciase dos oraciones, yo estaría diciendo que hasta aquí hay una oración. Y esto es imposible porque hasta ahí no hay ningún verbo. Por tanto, ese neque no puede unir ninguna oración. Va a unir sintagmas. ¿Qué sintagmas o qué sustantivo o qué adjetivo? Ya lo veremos más adelante. Solo recordar que los nexos, cuando unen sintagmas, unen siempre cosas iguales. Es decir, no unen un adjetivo y un sustantivo, ni un adjetivo y un sintagma preposicional, por ejemplo, ¿no? Sino que van a unir o dos sustantivos, o dos adjetivos, o dos preposicionales, etcétera, etcétera. Seguimos. Concilio, de concilium concili, desinencia o, por supuesto es un sustantivo, por tanto no hace falta que entre en ningún juego de concordancia. Y vamos a quedarnos con el caso ablativo singular. ¿Puede ser un dativo? Sí, puede serlo, pero vamos a empezar teorizando con el ablativo. El siguiente paso, neque, otra conjunción nexo, exactamente igual que la anterior, lo cual nos puede dar alguna pista sobre qué hacemos con eso. Siguiente, audaquia.
Este neque, por supuesto, va a estar uniendo lo que está junto, neque y lo siguiente, que es audacia. Por tanto, tanto concilio como audacia van a estar en la misma forma. La única forma coincidente, la desinencia O de la segunda y la desinencia A de la primera, es el ablativo singular. Por tanto, audacia va a tener que ser ablativo singular. Y por último, en esta oración, unquam es un adverbio, y ya aprovecho para hacer la sintaxis porque es inequívoca, todos los adverbiales son circunstanciales. Siguiente paso, ilis, que estamos ante ilis. Ilis, vamos a quedarnos aquí con el dativo plural. Ahora explico por qué diferencio entre dativo y ablativo. Y por último, superbia. Superbia podríamos ir rápido y mal y decir que esto es un ablativo. A estas alturas del texto, lo más normal sería encontrarnos un ablativo, porque normalmente los sujetos, o sujeto, ya veremos, ¿no? Los nominativos sujetos suelen estar al principio de la frase. ¿Cuál es el problema? Que sí, estas dos oraciones están coordinadas. Por tanto, podríamos llegar a pensar que tienen el mismo sujeto, pero si observamos bien, no es así. Porque, por una parte tenemos eguerunt, que es tercera persona del plural, y por otra parte tenemos obstabat, que es tercera persona del singular. Por tanto, estos dos verbos, mis queridos amigos, van a tener dos sujetos diferentes. Por tanto, obstabat necesita un sujeto. Y no va a ser, perdón, no va a ser un sujeto implícito o un sujeto omitido, porque ya tenemos un sujeto anteriormente diferente. Por tanto, este sujeto necesita hacerse explícito. Por tanto, superbia es la única opción que nos da para que sea nominativo singular sujeto. ¿Hasta aquí bien? Bien. Ahora, ¿por qué ablativos y por qué dativos? Si vemos el significado del verbo, de los verbos, tanto de eguerunt como de obstabat, veremos que en cierto punto pone, por ejemplo, en eguerunt, carecer, y pone al lado, entre paréntesis, aliqua re, es decir, de alguna cosa. Carecer de alguna cosa. El verbo egeo se construye con ablativo cuando se carece de algo. Porque aliqua re, evidentemente, es ablativo. Ese re de la quinta no deja lugar a duda. Por tanto, el verbo rige un caso concreto. Por tanto, estos ablativos singulares van a ser complementos de régimen. Aquí está la importancia de buscar bien en el diccionario y mirar bien en el diccionario. Porque si no, ponemos circunstanciales y bueno, sí, son circunstanciales y como en selectividad muchas veces no se nos pide el análisis morfosintáctico, pues bueno, puede colar. Pero aquí está la gran diferencia entre una traducción aceptable y una buena traducción, un buen y genuino análisis de calidad. Lo mismo ocurre con el verbo obsto. Obsto tiene un significado que es ser obstáculo para más dativo. Por tanto, este dativo también va a ser complemento de régimen. Por eso me quedo con el dativo. Tal vez tendría que haberlo explicado con el verbo, pero prefiero explicarlo ahora, ¿no? Siguiente paso, este es el más sencillo, ¿no? Sintaxis. Antes de empezar con la sintaxis, ¿por qué he metido los dos neque dentro de del complemento de régimen? Voy a volver a incluir aquí el complemento de régimen para que quede bastante claro que esto es un complemento de régimen. Perfecto. ¿Por qué? Porque dos formas iguales y este segundo neque no une lo de antes con esto, porque no hay concordancia. Esto es un nominativo plural, esto es un ablativo singular. Por tanto, estos dos nexos van a tener una relación correlativa. Son dos nexos correlativos. Por tanto, lo he escrito mal. No se puede hablar y escribir a ver. Correlativos, ahora sí. Son dos nexos correlativos, son dos nexos que uno está antes y otro después, pero actúan como un solo nexo. Por lo tanto, hay que incluirlo en el análisis dentro del mismo sintagma. ¿Vale? Siguiente paso. Sintaxis, ahora sí. Mayores nostri, nominativo plural, vamos a quedarnos con sujeto. Y aquí tenemos patres conscripti. Aquí tenemos el problema, la chicha de la frase, ¿no? Primero, importante, entre comas. Esta entre comas podríamos pensar que es una oración yuxtapuesta, pero no hay verbo. Por tanto, no puede ser una oración. Tiene que ser un sintagma.
Solo nos queda la función sintáctica de ese sintagma. Patres conscripti son los padres senadores. Luego, si me da tiempo y no quiero que se me haga el vídeo muy largo, se me va a hacer larguísimo. Hablamos de los patres conscripti. Son los tipos de senadores, y los senadores se caracterizaban por ser de una cierta edad. Suelen ser paterfamilias, es decir, las cabezas visibles de una familia, por supuesto, varones, ciudadanos libres, porque ya sabéis que el feminismo en Roma pues o no existía o era una concepción diferente a la nuestra. Entonces, patres conscripti complementa, especifica a mayores nostri. ¿Cómo se llama eso en sintaxis? Eso es, mis queridas amigas, una aposición. Aposición. ¿Cómo identificar una aposición? Se refiere a algo anterior. Entre ese algo anterior y la propia aposición existe una concordancia en género, número y caso. Importante. Nominativo plural masculino, nominativo plural masculino. Yo no incluyo los nexos en el análisis, pero tenéis que tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Si queréis añadirlos porque os sirve más, os sirve para quedaros más claro en el análisis, para adelante, sin problema. Y está entre comas y no hay un verbo, porque si no sería una oración yuxtapuesta y nos solucionaría bastante la vida. Seguimos en el Conselho de Caudacia, ya está analizado, un quantamine nequerum también, neque también está analizado, ilis, y nos queda superbia, que por descarte va a tener que ser el sujeto de la oración. Hasta aquí la sintaxis. El siguiente paso es la traducción. Recordemos, sujeto, verbo, complemento. Si algún sintagma tiene un complemento propio, al lado de ese sintagma. Por tanto, oración coordinada número 1. Empezaremos con el sujeto, al cual le añadiremos la aposición. Tras añadir la aposición, vamos a poner el verbo, posteriormente el complemento circunstancial y por último el complemento de régimen. Complemento circunstancial y complemento de régimen normalmente pueden ser intercambiables, así que si lo cambiáis, la verdad, como suene mejor en español, porque lo importante es que quede una traducción fiel al latín, pero respetuosa con el español. Traducimos sujeto majoris nostri, nuestros mayores, y ahora introducimos una coma para indicar la posición. Coma, padres senadores, coma, verbo. Bueno, sí. No carecieron, ahora vemos de dónde sale ese no. Complemento circunstancial, nunca. Y por último, el complemento de régimen. Un segundo. No carecieron nunca. De concilio. Concilio puede ser consejo, es decir, una reunión de gente sabia, sabiduría, pero en el diccionario nos aparece buen sentido. Por tanto, vamos a quedarnos con esa traducción. No carecieron nunca de buen sentido, ni neque audacia. Es decir, audacia de valentía o incluso la propia audacia, ¿no? ¿De dónde sale ese no? Del neque, por supuesto. No os olvidéis nunca que neque es un nexo negativo. No significa y, sino que significa y no. Incluso podéis incluir un primer ni antes del de. No carecieron nunca ni de buen sentido ni de valentía. ¿Vale? Un quam en el diccionario aparecerá como alguna vez. ¿Qué ocurre aquí? El problema que ocurre aquí es que el latín utiliza negación simple, mientras que el español utiliza doble negación. Una cosa similar a lo que pasa con el inglés. Ejemplo, yo no tengo nada. No, negación, nada, cero. También negación si lo ponen, si somos laxos, ¿no? Si yo en inglés digo yo no tengo nada, realmente estoy diciendo que tengo algo. Si paramos a pensarlo como matemáticas, ¿no? Negativo por negativo igual a positivo. Pues en este caso sería parecido. Y el latín lo hace. Es decir,
El latín literalmente lo que dice es: no carecieron de buen sentido ni de valentía alguna vez. Pero claro, eso en español lo que me está diciendo es que alguna vez sí que no tuvieron un buen sentido, y justamente lo contrario. Por tanto, necesito esa doble negación. Sigo, termino esta parte del texto. Neque y no, obsto, perdón, y no, soberbia. La soberbia. Aquí vemos que necesitamos poner primero el que y después el sujeto, la soberbia, sujeto. A continuación pondremos el verbo y por último pondremos el complemento de régimen. Y la soberbia no obstabat, ser obstáculo, no era un obstáculo o directamente era obstáculo. Ilis, para ellos. Se me ha colado una L. ¿Sí? Hasta aquí queda bastante claro. Como veis, es siempre seguir el mismo sistema. Seguimos a la siguiente frase, que no quiero que se me vaya más el tiempo. Esta frase es más corta y vamos a empezar rápidamente con los verbos, ¿no? Verbo sunt serunt, desinencia erunt, de tercera del plural del perfecto de indicativo activo. Función de verbo. Posiblemente sea un perfecto irregular, por tanto habría que buscar sumsi. ¿Qué ocurre? El problema es que sumsi no aparece en el diccionario. Porque si buscamos sumsi, lo más parecido a lo que nos remite el diccionario es al verbo sumo. Y si observamos el verbo sumo, el tema de supino es sumsi. Por tanto, viene el verbo sumo. Tomar, coger. ¿De acuerdo? Seguimos. No hay más verbo, oración simple. ¡Qué maravilla! Que ya veremos que no es tan simple. Aquí tenemos una doble dificultad por esta coma tan maravillosa. Ahora veremos. Morfología. Arma atque tela. Atque es una conjunción nexo que va a unir arma y tela. Arma y tela son dos palabras que van a estar van a estar unidas por el nexo. En concordancia no tiene por qué. Son el mismo tipo de palabras. Arma atque tela posiblemente sean un nominativo plural neutro, pero también puede ser un acusativo plural neutro. Va a depender del significado de las palabras. Arma atque tela son las armas y los proyectiles. Y lo más normal es que lo que se coja, lo que se toma, sean las armas, no que las armas cojan a alguien. Que también podrá ser en un sentido muy figurado y muy poético, ¿no? Pero esto es salustio. Aquí no nos vamos a encontrar tanta poesía, o sí, pero en el momento no. Por tanto, nos vamos a quedar con la opción del acusativo plural neutro. Siguiente palabra, militaria. Militaria es un adjetivo, por tanto va a ir con tela. Nos hemos ahorrado el análisis morfosintáctico de una palabra. Ab, preposición de ablativo. Samnitibus, ablativo plural. Y recordad que todos los preposicionales son circunstanciales. Aquí hay una coma. Insignia, posiblemente otra vez acusativo plural neutro, porque el texto, no sé si os estáis dando cuenta, nos está dejando entrever que el sujeto de sum serum va a ser el mismo de eguerum que hemos visto anteriormente, es decir, mayores nostri. Insignia, acusativo plural neutro de la segunda, o también de la tercera. Eso, diccionario, insignis, insigne, posiblemente de la tercera. Magistratuum, ojo con la doble U, cuarta declinación, importante esa doble U. Esa doble U es muy importante porque te ayuda a descartar segunda declinación, porque esto es un genitivo plural
de la cuarta. Cuidado con eso. Ab, preposición de ablativo una vez más. Y tuskis, ablativo plural. Por supuesto, todos los preposicionales son circunstanciales. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos dos acusativos plurales que no están relacionados por un nexo. Aquí podemos interpretar dos cosas. Podemos interpretar, lo pongo en rojo para que quede claro. Podemos interpretar, primero, que son dos complementos directos que están justapuestos entre sí y los dos al mismo verbo. O podemos interpretar que es algo más rebuscado, pero desde un punto de vista profundo es la respuesta. Yo personalmente admitiría ambas, y yo creo que en selectividad también. La primera opción es que arma adquetela militaria absamnitibus es una oración justapuesta e insignia hasta sum serum es otra oración justapuesta. Y me preguntaréis, ¿dónde demonios está el verbo de esta oración justapuesta? He puesto la B dos veces, no pasa nada. Es una muy buena pregunta. En español también ocurre. Cuando el verbo se repite, puede omitirse y ponerse al final del todo. Por tanto, aquí habría un segundo sum serunt que en latín, atendiendo a motivos de economía del lenguaje, habría omitido. Por tanto, este acusativo plural sería complemento directo del primer sum serum. Absamnitivo, por supuesto, complemento circunstancial del primer sum serum, que está omitido, porque está dentro de la oración justapuesta. Y el segundo insignia sería también complemento directo, pero de el segundo sum serum. Por supuesto, magistratum, complemento del nombre, y no puede ser de otro que de insignia. Sí, es una teoría un poco más rebuscada. Realmente, si os paráis a pensar, es que es así. Lo hacemos de forma inconsciente porque estamos acostumbrados a hacerlo, pero es así. ¿De acuerdo? No obstante, daos cuenta que las funciones sintácticas de las palabras, complemento directo y complemento directo, los he puesto en negro, pero es que siempre va a ser eso. La cuestión es a qué complementa. Tal vez sea algo más amplio, pero creo que se entiende bien, ¿no? Vamos a poner el verbo por delante, el primer sum serum, no lo vamos a dejar al final, vamos a respetar como siempre nuestro esquema oracional y vamos a ver que el español también lo hace y que solamente se traduce el verbo una sola vez. No hay que ponerlo dos veces, más que nada porque solamente hay un verbo. Si hay un verbo, se pone un verbo. No podemos inventarnos palabras, ¿de acuerdo? Por tanto, en un primer lugar lo que vamos a hacer es poner nuestro verbo porque el sujeto, como bien sospechábamos, está omitido. A continuación ponemos el primer complemento directo en distribución de la frase, es decir, tela militaria. Después el segundo complemento circunstancial, vamos a poner una coma, el segundo complemento directo y el segundo complemento circunstancial. Vamos allá. Verbo, sum serum, en tercer plural del perfecto. Verbo tomar, coger, capturar. Tomaron, primer complemento directo, arme atque tela militaria. Las armas y los proyectiles militares. Y ahora el circunstancial, absamnitibus, de los samnitas. Voy a borrar la distribución de los complementos para que quede más fiel y así no nos liemos, ¿no? Aquí está el complemento circunstancial, aquí añadimos la coma y la segunda parte de la traducción. Segundo complemento directo y por último el complemento circunstancial. No se repite el verbo, como veis. Toméis el análisis que toméis, no se repite el verbo. Complemento directo, insignia magistratum, por supuesto, el complemento del nombre junto a lo del complemento. Insignia, las características insignia puede tener dos significados, uno literal y otro figurado.
Literal designa a un objeto físico, que son los estandartes, las enseñas. En español existen las enseñas, que es aquello que se muestra para indicar que un cargo o algo característico está viniendo o está ahí. Por ejemplo, los estandartes de las legiones imperiales. Pero también son las atribuciones, las características de un cargo. Las insignia magistratum son las características o las designaciones o las asignaciones. No nos vamos a complicar la vida y vamos a traducir características. Las características de los magistrados de los tuskis, de los tuscos. Tanto los samnitas como los tuscos son pueblos a los cuales sometió Roma en una época temprana. Estamos hablando tal vez siglo, hablo de memoria, segundo, tercero, antes de Cristo. Fue la primera etapa de la expansión de Roma, que empezó como una pequeña ciudad, posteriormente dominaría la zona del Lacio y posteriormente acabaría dominando todo lo que es la Italia peninsular, para a partir de ahí pues expandirse por todo el mundo occidental, alrededor del Mediterráneo, lo que conocemos como Mare Nostrum, ¿no? El Mare Internum, que también llamaban los romanos. Cosas. Insignia, ya hemos dicho, las características de los magistrados, es decir, las atribuciones, las responsabilidades que tenía cada uno de los magistrados. Evidentemente, las características, las atribuciones, las responsabilidades de un cónsul no son las mismas que las de un cuestor. ¿De acuerdo? A eso se refiere con insignia. Esta sería la traducción. Pero quiero volver, antes de nada, por si no ha quedado bastante claro, al patres conscripti. Patres conscripti en realidad son dos atribuciones diferentes, ¿no? Con patres conscripti es la fórmula que utilizaban los senadores para referirse al resto de senadores en un discurso. Es como actualmente nosotros hablaríamos de las señorías, ¿no? Pero realmente patres conscripti son dos cargos diferentes, los patres y los conscripti. La sociedad de Roma es puramente basada en un sistema de castas. Es decir, en un principio por la sangre y posteriormente por la riqueza. ¿En qué se observa eso? En el propio sistema de nombres, el trianómina, ¿no? Que llamaban los romanos, Cayo Julio César. En un principio, ese trianómina lo tendrían únicamente los nobles, pero los nobles de sangre, no los nobles de dinero. ¿Vale? Por tanto, patres conscriptis son dos tipos de personas diferentes. En una época muy antigua, estamos hablando de inicios de la República Romana. Los patres son aquellos nobles de sangre que desde un principio formaron parte de Roma. Por eso son los patres, son los padres, aquellos que dieron a luz a lo que es Roma. Y conscripti son aquellos que se añadieron posteriormente, muy poco posteriormente, muy poco espacio de tiempo después, pero no estaban desde un principio. Es un sistema de casta basado en la sangre, ¿no? Esto evidentemente es una mera curiosidad. Estamos traduciendo patres conscripti como padres senadores, incluso puede traducirse como padres y conscriptos. Conscriptos son aquellos que se escriben al lado, es decir, aquellos que se unen. ¿Me explico? ¿A qué se unen? A los padres. Los padres son los que están ahí desde siempre y los conscripti son los que se unen después. El propio léxico del latín establece esa diferencia. Esa diferencia, poco a poco, irá igualándose, irá eliminándose, y la diferencia será después no solamente de sangre, sino también de dinero, con el sistema de centurias y de castas y de votaciones que se desarrolló a partir de la República y que causaría grandísimas diferencias entre la sociedad. Pero bueno, eso es otro tipo de contenido que no tiene lugar aquí. Si queréis un día hablar, pues hablaremos de ellos en posteriores vídeos. Nada más, estas son las traducciones. Tenéis aquí la primera traducción. Yo ya me callo, paso un momento la página para que veáis la segunda parte de la traducción y nos vemos en el siguiente texto. Y recordad, repasad morfología. Abrazos.